A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre en la Europa del siglo XIX que era reconocido por la belleza y el encanto de su música. Era tan famoso que una mujer viuda, muy rica, sin conocerlo personalmente, le enviaba dinero suficiente para que el artista no tuviera que preocuparse de nada más. El músico se llamaba Piotr Ilich Tchaikovsky y en aquel entonces sus preferencias sexuales fueron motivo de escándalo. Cuando la viuda se enteró de aquella circunstancia, decidió eliminar toda la ayuda al músico que, para fingir una vida de acuerdo con las normas, decidió casarse de manera apresurada. Su esposa era una mujer mitómana que decía que era dueña de grandes castillos y riquezas y que sus verdaderos padres habían sido asesinados por los mayordomos, que ahora se decían su padre y su madre. Dada la personalidad de Tchaikovsky, el matrimonio nunca se consumó y eso llevó a su esposa a excesos con otros amantes, lo cual fue un escándalo del que no pudo escapar el artista. Poco tiempo después, la mujer terminó recluida en un hospital mental y Tchaikovsky intentó rehacer su vida a través de sus grandes composiciones musicales que siguieron convocando públicos fervorosos. En un momento, en Moscú, se desató una epidemia de cólera y dicen que Tchaikovsky, víctima de una profunda depresión, bebió agua contaminada, consciente de sus consecuencias. Tchaikovsky dejó este mundo con mejor música un día como hoy, 6 de noviembre de 1893. Y desde entonces, los públicos del mundo recuerdan sus humanas ansiedades y sus creaciones en el pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. De lunes a viernes a las 21:30 no se pierda la mejor información del día en nuestro noticiero Telesucesos Estelar y su reprise a las 6 de la mañana. En la emisión de este miércoles 6 de noviembre de 2024 abordaremos los siguientes temas. Tribunal Contencioso Electoral impone multa a la vicepresidenta Verónica Abad. Jueza pide a la Asamblea autorización para iniciar juicio contra Mónica Palacios tras querella presentada por presidente Noboa. Ivonne Bacchi deja la embajada de Ecuador en Francia. En política internacional, camino al abismo. Los editoriales serán de Santiago Basabe, quien designa a la Corte Constitucional, otra de las fanfarronadas de Montecristi. Noticias internacionales. Esto será en la emisión de este miércoles 6 de noviembre de 2024 de su noticiero Telesucesos. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral impone multa a la vicepresidenta Verónica Abad. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió sancionar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, con una multa de $8.500, equivalente a 20 salarios básicos unificados. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral se da debido a la denuncia de Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El funcionario acusó a la vicepresidenta de haber cometido una grave infracción electoral cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023. La sanción se impuso de acuerdo con lo estipulado en el artículo 278, numeral 7 del Código de la Democracia. En esta normativa se establece como falta grave realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral. Este tipo de faltas se puede sancionar según el Código de la Democracia con una multa de 20 salarios básicos unificados, destitución del cargo o incluso el retiro de sus derechos políticos. En la resolución se menciona que si bien su conducta es reprochable, no se evidenció que haya ocasionado una afectación significativa o irreparable al proceso electoral en todas sus dimensiones. Otra parte de la resolución indica que la imposición de una multa significativa es suficiente para disuadir a la denunciada y a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro sin necesidad de recurrir a sanciones más gravosas que podrían ser innecesarias para alcanzar la finalidad perseguida por la regulación. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral estableció un plazo de 30 días para que la vicepresidenta cumpla con el pago de la multa. Sin embargo, todavía hay otras causas contra Abad
que aguardan resolución del contencioso electoral, como las denuncias por supuesta violencia política de género que fueron presentadas por la canciller Gabriela Sommerfeld y la consejera presidencial Diana Hackum. Jueza pide a la Asamblea autorización para iniciar juicio político contra Mónica Palacios tras querella presentada por el presidente Daniel Noboa. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Marcela Caicedo, decidió este 6 de noviembre enviar a la Asamblea Nacional un oficio pidiendo autorización previa para iniciar un proceso judicial contra la legisladora correísta Mónica Palacios. Esto ocurre para continuar con el trámite de juicio por una querella que fue presentada a finales de octubre por el presidente Daniel Noboa contra la asambleísta de la Revolución Ciudadana por presunta calumnia. Noboa presentó esta querella por unas declaraciones que hizo Mónica Palacio en Chone, Manabí, el 22 de junio de 2024, que fueron publicadas en sus redes sociales y viralizadas por los seguidores del correísmo. Según el acta de la función judicial, el presidente Daniel Noboa acudió a la Corte Nacional ante la jueza Caicedo el pasado 5 de noviembre, junto a su abogado, para reconocer la firma de la querella. La defensa del mandatario argumenta que en este caso no es necesario que la jueza pida la autorización de la Asamblea para continuar con el proceso, ya que Palacios fue sancionada y suspendida por 60 días desde el 2 de mayo de 2024 por una falta administrativa muy grave en la Asamblea, y las declaraciones fueron difundidas mientras estaba vigente la suspensión y no se encontraba ejerciendo funciones y por lo tanto no gozaba de fuero, según el querellante. Ivonne Bacchi deja la embajada de Ecuador en Francia. El presidente Daniel Noboa agradeció este 6 de noviembre de 2024 los servicios de Ivonne Bacchi como embajadora del Ecuador en Francia, cargo que ocupaba desde el 8 de febrero de este mismo año. Previamente, Bacchi se desempeñaba como embajadora en Washington. Bacchi se ha ganado el título de la diplomática de todos los gobiernos, puesto que ha ocupado misiones internacionales desde hace más de 25 años. Por ejemplo, fue nombrada como embajadora ante Estados Unidos el 2 de marzo de 2020 por Lenín Moreno y ratificada en el cargo por Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Sin embargo, en febrero Bacchi cambió de destino y se mudó a la embajada en París, de la que ahora se despide. En París, Bacchi estuvo encargada de la organización de los eventos sociales, turísticos y deportivos que se realizaron para promover la imagen de Ecuador en el marco de los Juegos Olímpicos realizados en este año. El cese de funciones en la embajada de Francia coincide con la victoria electoral de su amigo personal Donald Trump en Estados Unidos, por lo que no causaría sorpresa si el presidente Noboa decide regresar a la embajada en Washington, donde sus vínculos con el futuro mandatario y el Partido Republicano podrían servir de nexo con el próximo gobierno estadounidense. Actualmente el cargo en la embajada en este país norteamericano lo ocupa Cristina Espinosa, una diplomática de carrera que ocupa el cargo desde el 1 de julio. Entrevista del día. Nos visitó en Radio Sucesos Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional, para conversar sobre las elecciones en los Estados Unidos. A ver, unos nos anochecimos, como bien decías, y también nos amanecimos en el mismo acto. Hemos dormido poco siguiéndole, dándole seguimiento justamente a todo este acontecer. Lo primero que a mí me llama la atención es que, y salvo me corrijas, ¿no?, ninguna encuestadora seria vaticinaba lo que acaba de pasar. Ninguna encuestadora seria dijo nada que no sea empate técnico y vamos a tener que esperar. Y yo les decía, incluso antes de acordar esta entrevista, bueno, conversemos hoy, pero yo creo que el día clave va a ser jueves o viernes, porque hay estados claves que están tan reñidos y vamos a ver las impugnaciones y demás, y nada de eso pasó. Trump no solo que ganó, hay que decir las cosas por su nombre. Trump arrasó. Trump en el 2016 era el outsider, era el no político, era el que no le tomaban en serio, y es el que finalmente un poco le cogió sobre la hora con los pantalones abajo al partido republicano, pero hizo muchas concesiones para llegar al gobierno. Le pusieron un conservador, Mike Pence, le pusieron a la mitad de su gabinete que no solo no hizo campaña por Trump, sino que decían voten por cualquier cosa menos por este loco. A esas palabras llegaban. Y Trump gana en el 2016 en el colegio electoral, pero pierde en el voto popular. Clinton tuvo más de 3 millones de votos por encima. Hoy en día gana el voto electoral,
gana el voto popular, gana el Senado. Y él se encargó ya de poner una de las cortes supremas más conservadoras en historia reciente de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decirte con todo esto, Verónica? Que se viene un Trump 2.0 en esteroides, porque él ya no tiene que negociar con nadie. Cuando le decían, oiga, por ejemplo, el voto latino es muy importante, y se le decía, vea, hay un Marco Rubio en la Florida y nada. ¿Quién escogió como vicepresidente? Un Trump chiquito. Ese es Mike Pence. Y básicamente él tiene un discurso muy furibundo que se centró en la inmigración, que son los que nos traen todos los problemas. Son los drogaditos, son los violadores, son los que traen todos los males y tenemos que lidiar con ellos. En 2016 vamos a hacer un muro y vamos a hacer que México pague por el muro. Pues ahora 2024 Trump dijo, vamos a ver cómo lo va a hacer, pero que en sus primeros días iba a expulsar y deportar a más de 1 millón de personas, la deportación masiva más grande en la historia reciente de los norteamericanos. Y entonces yo creo, y termino diciéndote esto, Vero, que se viene un nuevo gobierno mucho más autoritario, mucho menos conciliador, y con un tono que no hay que dejarlo por alto, en el tema racista, en el tema clasista, va a estar muy presente. Creo, y ahora sí juro en la cereza al pastel, que Barack Obama lo decía, ¿no? Y él decía to the brothers, a los hermanos, que ya 2024 el tema de género no debería ser un problema, pero vemos que sí, él ganó a 2 mujeres y dentro de la votación que lo terminaremos de decantar, las mujeres mayoritariamente latinas y afro votaron por Kamala Harris, no así los hombres. Bueno, importante conversar sobre esto y las repercusiones que tendrá un nuevo gobierno de Donald Trump, electo con 267 votos electorales según las predicciones que ha hecho CNN y AP. Ahora, respecto a las políticas que tenga, por ejemplo, con el Ecuador, comparado con lo que ya ocurrió en su primer periodo cuando fue presidente, ¿qué podemos esperar de cómo trate América Latina al Ecuador Donald Trump? Honestamente, muy poco. Yo siempre traigo a colación que el Ecuador es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ellos siguen siendo, y de largo, nuestro principal socio comercial. Trump ha dicho, y es una idea en el que no cree en el multilateralismo, no cree propiamente en los acuerdos internacionales, cree en el América primero, en el American First. Y entonces usted, China, me está jugando mucho el capitalismo en el sentido de que me estás vendiendo los carros eléctricos mucho más baratos que para mí, entonces te pongo y te subo los aranceles al 200%, y ustedes europeos verán cómo lo hacen en el tema comercial o en el tema de la OTAN, y si no suben su gasto militar, yo no tengo por qué pagarles la cuenta y usted, Putin, verá lo que haga. México, no me gusta como tú estás tratando a todo el tema de las exportaciones, y entonces este acuerdo que teníamos de Teclán se acaba, el mismo acuerdo que él lo negoció, lo volvió a renegociar, ahora dice quiero otro más. Eso pasa con las grandes potencias. ¿Cómo creemos que puede ver el caso con países mucho más pequeños? Y aparte, hay otra cereza, Verónica, que en el Ecuador ya sabes que nuestra estabilidad política es medio una quimera y no sabemos qué pueda pasar de aquí a meses, porque una cosa será con un gobierno pro apertura comercial o pro acercamiento con los Estados Unidos, y otro será, por ejemplo, lo que podría ser un regreso al socialismo del siglo XXI, cuando fíjate cómo le fue, cómo le va a ir a Lula, cómo le va a ir a Petro, pero sobre todo, si gana, por ejemplo, por poner un nombre y apellido, doña Luisa, que ella dijo que su principal asesor sería Rafael Correa, quien acaba de ser declarado como no elegible para entrar a los Estados Unidos. Entonces imagínate lo que sería una relación en esa medida cuando el Ecuador está pidiendo desesperadamente, y creo que con justa causa, porque necesitamos ayuda, cooperación en seguridad, literalmente económica, y para todo lo que tiene que ver en acuerdos comerciales de salida al desarrollo. Eso es algo que yo le veo mucho más difícil, porque lograr posesionarnos dentro de una agenda norteamericana estaremos en el punto Z, ¿no? Y ahora aún mucho más complejo con una administración que está regresando a ver a cualquier otro lado. También en Radio Sucesos estuvo Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Para él es importante conversar y analizar la situación energética del Ecuador. Sí, efectivamente el día de ayer existieron lluvias en el austro del país, principalmente en Cuenca. Han mejorado los caudales de los ríos, 3 de los 4 ríos se encuentran con caudal normal,
Sin embargo, sí hay que indicar que las lluvias no se presentaron principalmente en las áreas de recarga hídrica, lo cual sí es una mejora, pero no es como se espera. Más bien el anhelo es que siga lloviendo a lo largo de estos días, que las predicciones sean más acertadas por parte del INAMI. El INAMI nos decía en los días anteriores que esta semana no va a llover, y ayer hubo, digámoslo coloquialmente, un diluvio acá en Cuenca, con granizo e inundaciones en varias zonas de nuestra ciudad. Va a sumar, va a ser positivo, pero recalcamos, ¿no? Tiene que darse estas proporciones de lluvias como las que vivimos el día de ayer por un lapso de 10 a 15 días. Tiene que ser un tema constante. Por eso nosotros indicábamos técnicamente el día de ayer que tienen que acontecer varios escenarios, ¿no? Entre ellos que se genere la lluvia. Ha comenzado a llover, voy a ser muy positivo, digo ha comenzado porque anhelo profundamente, como todos los ecuatorianos, que las lluvias continúen. Segundo, tiene que instalarse más energía térmica. El día de ayer debían entrar 50 megavatios en la central Quevedo, que no aconteció, no se dio. Lamentablemente le para el culpan país, al huracán esperemos. Milton, que ya pasó, pero bueno, siguen culpándole al huracán Milton por eso, ¿no? Esperemos que ya se instale lo más pronto posible. Hay unos plazos al cumplirse, y entiendo que los contratos establecerán las debidas multas cuando existan retrasos en la implementación de esta generación térmica. Y lo tercero, traer la energía de Colombia. También lo dijimos ayer, traer esa energía no es tan sencillo, y para resumir toda la explicación técnica, lo decíamos, tenemos que armonizar las regulaciones, la regulación colombiana y la regulación ecuatoriana, para que estos dos mercados eléctricos que son diferentes puedan operar. Y el día de hoy escuchaba en otro medio, en Teleamazonas mismo, justo en el medio que estuve el día de ayer, y indicaba lo de la armonización de las regulaciones. Uno de los representantes de estas empresas generadoras indica exactamente lo mismo, que las regulaciones tienen que ser armonizadas, y la Comisión de Regulación de Colombia aún no trata el tema y no lo ha puesto en consideración. No hay una urgencia en Colombia de hacerlo. No sé la verdad si es que se llegue a dar, pero lo que lo habíamos dicho técnicamente ha sido hoy día ratificado por los agentes colombianos. Entonces, en todo este contexto tenemos estas variables que a nuestro análisis lamentablemente no permiten tener estas reducciones. Y nosotros anhelamos, lo digo nuevamente, como ciudadanos, como técnicos, que vaya mejorando el tema. Sin embargo, no van aconteciendo o no se van dando estos pasos necesarios para que podamos recuperar los niveles del embalse y consecuentemente reducir los horarios de apagones. No se han dado, claro, las condiciones para reducir los apagones. Sin embargo, se han reducido esas horas, Diego, y eso preocupa mucho a la gente, ¿no? Porque no queremos luego tener horarios muy extendidos, como esas 14 horas de apagones que hemos estado la anterior semana sufriendo. ¿Qué debería hacerse técnicamente hablando? No por empatía, como nos dice el presidente Daniel Noboa, que claro, él dice, soy un presidente empático y no importa lo que digan los técnicos, yo tomo las decisiones porque me preocupa por la gente, pero el problema es que luego, si se toma decisiones empáticamente, luego las cosas no resultan tan empáticas, y tenemos que estar apagados durante muchas horas. Técnicamente, ¿qué es lo que cabría hacer? Bueno, lo primordial y lo más importante es sumar energía térmica. Estamos viendo que no existen lluvias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar el parque termoeléctrico, que exigir a los contratistas que han presentado ofertas, que se entiende que lo hacen porque conocen los tiempos que les toma, conocen los gastos incurridos. Aquí ya se implemente 50 megavatios, ayudaría muchísimo a reducir los apagones y seguir potenciando, bueno, no seguir, implementar, porque no se lo ha hecho, un plan de eficiencia energética en el país de largo alcance, de alto impacto, que pueda reducir el pico de demanda al menos unos 200 megavatios, mejorar los modelos de gestión de las empresas eléctricas de distribución. Desde el 2018 las pérdidas han venido incrementándose en la distribución de energía y se han perdido cerca de 590 millones de dólares. Adicional a esto, los proyectos en el mediano plazo, esto sí hay que decirlo también, hemos visto que ya se entregaron las licencias ambientales para algunos proyectos renovables. Hay que seguirlo haciendo, reducir la burocracia, que los proyectos avancen rápidamente. En Electroquil tenemos 200 megavatios aproximadamente térmicos que, a decir de la empresa, están prácticamente listos, y falta alguna tecnología que debería ser impulsada con urgencia. Todas estas acciones en el cortísimo plazo van a permitir reducir
los apagones. Y no hay que olvidar, paralelamente, hay que trabajar en el mediano y en el largo plazo. El mediano plazo, proyectos eólicos, proyectos solares, proyectos de biomasa, proyectos geotérmicos, y en el largo plazo hay dos grandes proyectos como Cardenillo y como el proyecto Santiago, entre los dos, cerca de 3.000 megavatios, que le van a servir al país, porque hay que tomar en cuenta esto, y lo quiero expresar hacia quienes escuchan esta entrevista. Cada año va a ser más complicado, el calentamiento global está pasando factura a nuestro planeta, y los estiajes serán más pronunciados o más prolongados, iniciarán antes, terminarán después, y el país tiene que estar listo. Por eso hay que definir una política pública del Ecuador que queremos en los siguientes 5, 10, 15 años, ese Ecuador que sea sostenible energéticamente, y por eso la necesidad de que se tomen acciones paralelas en el corto, mediano y largo plazo. En el programa Impacto Informativo contamos con la presencia de la ministra de Educación, Alegría Crespo, para hablar de las clases durante los apagones. Y pues definitivamente, como usted bien menciona, este concepto de versatilidad y flexibilidad, pero por sobre todo de responsabilidades del Ministerio de Educación, tomando en cuenta que hemos vivido semanas de bastante incertidumbre en cuanto a la crisis energética, y que además del periodo de sequía se ha visto, digamos, nos ha costado a todos. Ha sido la peor sequía o estiaje en los últimos 61 años. Por tanto, las medidas han sido, por supuesto, drásticas, pero necesarias, y nosotros actuamos de una manera articulada con el Ministerio de Energía y Ambiente. Y pues para esta semana, precautelando por sobre todo la seguridad de nuestros chicos, porque no puede haber educación con una comunidad que puede estar con riesgo de inseguridad, es decir, por las noches, por ejemplo. Hay que tomar medidas, digamos así, muy responsables. La jornada matutina se mantiene en el mismo horario ya en esta semana, es decir, la salida el horario de entrada y salida son los habituales. La jornada vespertina finaliza a las 5 de la tarde, inicia a la hora regular, y sí finaliza a las 5 de la tarde, tomando en cuenta que hay cortes que pues nos preocupan de tal manera que no puedan llegar los estudiantes a su domicilio. Y en la jornada nocturna seguimos desarrollándola de manera no presencial. Los docentes deben seguir implementando recursos académicos y continuidad a través de actividades pedagógicas, también tomando en cuenta que justamente cuando se va la electricidad no hay conexión al Internet. Y es importante aclarar a la ciudadanía que la no presencialidad, por supuesto, uno de los insumos es la educación online, pero no es el único. Hay otros insumos, lecturas, ensayos, proyectos, que sin duda, pues, sí están ahí para animar el aprendizaje de los estudiantes, que en su gran mayoría son adultos con educación inconclusa y que están, pues, haciendo su bachillerato. Es decir, digamos, una parte de nuestra audiencia que trabaja y que quiere hacer su bachillerato y que son adultos, pues que sin duda ayuda y facilita que se pongan de acuerdo para seguir en su aprendizaje. Para todos, y especialmente para este último segmento, me imagino que el Ministerio de Educación ya está pensando en alternativas, porque claro, si no logran, ¿verdad?, acudir a sus clases presencialmente y por los apagones, tampoco pueden ultimarse todos estos mecanismos de orden tecnológico. Y es una muy buena pregunta. Además, hemos salido, digamos, recientemente de una pandemia que ya ha causado estragos visibles, que hemos evidenciado. Y acuérdese que en la pandemia hubo que ser versátil, ¿no? Por supuesto. Y en la pandemia la diferencia es que sí contábamos con energía eléctrica. Exactamente. Sin embargo, no se contaba con la rutina de la presencialidad, que es tan sana, por la sociabilización, por el aprendizaje presencial que no tiene comparación. Ahora bien, tomando en cuenta que cada institución educativa tiene una distinta realidad, si pueden mantener esta comunicación, pues asegurándose de que sus estudiantes puedan acceder, por ejemplo, porque sí tienen energía ya en estos momentos que los cortes son menores al Internet, pues fantástico. Ahora, también desde el Ministerio de Educación hemos animado firmemente, más que animado, hemos dispuesto que las tareas para el hogar
sean tareas muy cortas, de manera que los chicos no sientan más tensión de la que ya tienen. Es decir, si no hay luz, no va a haber internet, por tanto, las tareas no deben requerir ni de energía eléctrica ni de conexión a internet. Pueden leer, pueden hacer algún análisis de su lectura, tantas actividades de papel y lápiz, ¿no es cierto?, que se puede hacer, contar cuentos, oratoria, diálogo con la familia, también volver a lo básico, que es interesante. Bienvenido a este espacio, José. La crisis energética, hemos hablado creo que en las 3 últimas entrevistas que hemos hecho con usted y resulta que las cosas no cambian en nada, es decir, no hay ningún avance, más vale parece que hay retrocesos y quería iniciar por ahí. ¿Cuáles son las verdaderas cifras? Iniciemos por las cifras. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que el déficit? Hablemos un poquito por ahí para irnos adentrando en el campo. Muchas gracias, arquitecto, y un saludo a quienes nos ven hoy. A ver, yo creo que hay que empezar objetivamente arrancando por ciertas premisas. La primera, sin ser gobernista ni nada por el estilo, pero este gobierno no genera la crisis, la hereda. Pero tiene responsabilidad también, como lo vamos a hablar en su momento. La segunda, ¿dónde nace esta crisis? Esta crisis nace de 2 raíces importantes. La primera, un gobierno que estuvo 10 años al mando del país y que desmedida, de forma antitécnica, se dedicó, y sin criterio, se dedicó a hipotecar la matriz energética de nuestro país en función del agua. Me refiero a quien quiso construir 8 hidroeléctricas en los lugares incorrectos, de la forma incorrecta, a dedo y con sobreprecios escandalosos. A dedo, sobre todo. A dedo, porque todas las hidroeléctricas se construyeron para los chinos y para los rusos. O sea, todo fue a dedo. Y esta construcción antitécnica y descriteriada de hidroeléctricas hizo que el Ecuador de un momento a otro dependiera su generación de energía en un 75% al agua. ¿Por qué digo descriteriado? Porque cualquier país de primer mundo, vean, no nos vayamos a países de primer mundo potencia, vámonos a Colombia. Colombia tiene un 60% de su matriz energética hidroeléctrica y un 40% en función de las termoeléctricas, y de esas termoeléctricas muchas que generan energía eficiente porque es a ciclo combinado en base a gas natural. 60-40 en Colombia, ¿nosotros cuánto? 75% hidroeléctricas contra 25%, contra 25% termoeléctricas, de las cuales el 50% no funciona y el otro 50% tiene 55 años de retraso. ¿Qué significa eso? Que no son generadoras de energía eficiente, y segundo, que se viven dañando porque ya son máquinas de 55 años, entonces es una labor titánica encontrar repuestos de máquinas que seguramente están descontinuadas. De ese 75% de cuencas hidrográficas y que dependen del agua, ¿cuántas están dentro del mismo sector, de la misma cuenca, del mismo sitio donde cuando no llueve simplemente todas se secan? Mina San Francisco, Sopladora, Molino. Por ahí el problema es que casi todas las hidroeléctricas están en la parte austral del país, es decir, al sur del país. Y ese es el problema, porque no hay que ilusionarnos con que llueva aquí en Quito. Ahora hay que pedirle a San Pedro que llueva al sur del país y que llueva torrencialmente, porque otra gran verdad que hay que decirle a quienes nos siguen en este programa, que me encanta venir, es que los apagones no van a terminar este año, que van a durar mientras dure el estiaje, y que lo único que nos salva ahora es que empiece a llover. Entonces, por un lado tienes... Como dijo el ministro, exactamente, estamos en manos de Dios. Así exactamente, dijo, ¿no? Exactamente, pero ellos también tienen responsabilidad, como lo vamos a hablar. Entonces, por un lado, la irresponsabilidad de una falta de criterio para construir desmedidamente hidroeléctricas e hipotecarnos a fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, tienes 2 gobiernos más, el de Moreno y el de Lasso. El de Moreno, que dejó constituido un fideicomiso para que venga la inversión extranjera, pero que no tuvo la fuerza política para obligar a que ese fideicomiso se cierre, porque ese fideicomiso está constituido por 3 partes: los generadores de energía, los transmisores de energía y los distribuidores de energía. Ahora, los distribuidores de energía nunca quisieron entrar al fideicomiso y firmar el fideicomiso porque eso implicaba... Tienen sus intereses. Exacto, que ellos quieren manejar el dinero como les dé la gana y no quieren que entre el fideicomiso y que el fideicomiso ordenadamente pague en función de la participación. Y ellos son los que siguen poniendo trabas.
Y ellos son los que siguen poniendo trabas. ¿Quiénes son los distribuidores? ¿Son las empresas eléctricas? Exactamente, las empresas eléctricas. Y por último tienes el gobierno de Lasso, que en su corto periodo no invirtió un solo centavo de dólar en un solo kilovatio, ni obligó a desarrollar ese plan de expansión. O sea, no se hizo nada. No se hizo nada. Luego viene el gobierno de Noboa, que tuvo 9 meses para prepararse, porque el estiaje y el fenómeno del Niño es algo que está desde el año pasado en los informes del Y lo hablamos en enero. Y lo hablamos en enero. Son 9 meses. O sea, ellos tenían 9, 10 meses para prepararse. Perdieron 6 meses con una ministra que le quedó grande el puesto y en los últimos 3 meses empezaron a correr para prepararnos. Ya era inevitable por cuestión de tiempos de que estemos preparados para evitar los apagones. O sea, todo lo que el gobierno dice que está haciendo ahora y que ha comprado, hay que ser claro con la ciudadanía, no va a evitar los apagones este año, sino es para evitar los apagones en el 2025. Global Hoy con Alan Carney. Camino al abismo. Bolivia, gobernada desde hace 20 años por su variante del socialismo del siglo XXI, avanza rápidamente al abismo del Estado fallido, asumiendo que aún no esté ya en plena caída. El pulso entre el expresidente Evo Morales y el presidente Arce, ambos miembros y principales figuras del MAS, el que se autodenominó Movimiento al Socialismo, finalmente ha arribado al destino inevitable de las falacias demagógicas que se vendieron en Latinoamérica como alternativa a un imaginario neoliberalismo en una región en la que, lamentablemente, ni siquiera les llegó el liberalismo. El único país latinoamericano que aplicó realmente y por un tiempo más o menos largo el modelo económico liberal y la democracia política, la Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX, alcanzó los más espectaculares niveles de desarrollo en su economía, a nivel de vida y educación. Esta última, modelo para el mundo al establecer la educación pública obligatoria, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en erradicar el analfabetismo. Trágicamente, ese periodo llegaría a su fin con las dictaduras de los mercantilistas, decididos a recapturar al Estado para su beneficio. Luego llegaría con Perón el corporativismo estatal y sindical, y con ellos la debacle que ha llevado al país al pozo en que se halla. En el resto de los países, a no ser por breves momentos, nunca se superó ese mercantilismo proteccionista a beneficio de los estrechos círculos de poder económico que se apropiaron de lo político como paraguas para su enriquecimiento. La figura del caudillo será la fachada detrás de la que se ocultarán esos intereses hasta que se hizo evidente para unas organizaciones neomercantilistas delincuenciales que nada era más fácil y deseable que apoderarse de un país con una inversión muy modesta para que amparara sus intereses, asegurándose la impunidad con la compra del aparato judicial, policial y naturalmente legislativo, cuando no presidencial. Hemos comentado varias veces el drama de un país que dejó de serlo, Haití, degradado al punto de haber perdido absolutamente todo atisbo de control estatal territorial ante el dominio de las pandillas, mucho más numerosas y mejor armadas que la policía y las mismas fuerzas armadas, cooptadas además por el crimen organizado. En esos comentarios ya se planteaba el temor de que Haití pudiera ser una imagen del futuro, una perspectiva realista de un destino ya aterradoramente posible y hasta cercano. Lo que acontece en Bolivia en estos momentos ratifica con toda claridad lo fundado de ese temor.
El caso de Bolivia muestra a dos facciones sobre las que las sospechas de haberse revelado como las dos caras de un mismo proyecto delictivo se han visto confirmadas desde el propio seno del MAS, donde unos y otros se han sacado los cueros al sol de la manera más impúdica, denunciándose entre sí con pelos y señales a cual más rastrero. Ni siquiera los hijos de los protagonistas principales del culebrón, el de Arce y la hija de Evo, han logrado quedarse a salvo del lago de fango al que han llevado sus padres al MAS y todo lo que éste representa en la administración pública boliviana, sobre todo en lo jurídico. El malhadado experimento del nombramiento popular de los jueces, que en Bolivia está en vigencia desde 2009, ha causado la degradación del sistema jurídico del país, como era de esperarse. Ejemplo de lo cual es la sentencia que a nombre de un supuesto derecho humano de Evo Morales para ser reelecto indefinidamente, dado su control del sistema de fraude electoral, dictó la Corte Constitucional, anulando la voluntad popular expresada en las urnas, preguntada respecto de la reelección indefinida por el mismo presidente Morales en un plebiscito en el que de manera abrumadora el país le dijo que no. Es sorprendente el poder de contagio que tiene la tontería, pues México acaba de aprobar un procedimiento semejante. Las coincidencias no existen, siendo obvio que la aplicación del sistema es funcional al crimen organizado en uno y otro país, cuyos operadores principales son los cárteles del narcotráfico, quienes por su capacidad de financiación o de intimidación se convierten efectivamente en los grandes electores de quienes deberán juzgarlos. Otros estados delincuenciales han mantenido a toda costa su unidad, ajustando cuentas a lo interno, como es el caso de Venezuela, el de Nicaragua o el de Cuba. Pero en Bolivia, la ambición de Morales dinamitó la unidad del MAS. El talante dictatorial de Morales, quien se encarnó en la imagen patriarcal del dueño de la hacienda, trasladada al partido y al país, impide, como es el caso de prácticamente todos los modelos caudillistas, el indispensable relevo al interior de los grupos políticos, más aún si funcionan según el modelo mafioso de los padrinos. Las distancias entre un Chávez y un Maduro son siderales, y ni hablar de Castro con el opaco Díaz-Canel. Los intentos de una sucesión ordenada tras Correa no pueden ser más lamentables, y cuando Daniel Ortega se vaya, veremos si a Rosario le es suficiente la santería para sostenerse. El caso de Morales reúne elementos bastante más graves desde una perspectiva jurídica y ética, aspectos que pueden ser indiferentes para él y sus seguidores, pero ciertamente no lo son para un considerable segmento de los bolivianos y menos aún en el exterior. Que el expresidente Morales se haya convertido en el principal impulsor de la ampliación hasta el doble de su extensión anterior del área de cultivo de hoja de coca en el Chapare, cuyo destino final es la producción de cocaína en Bolivia, que ha pasado a ser el tercer productor del mundo de cocaína, podrá haberle dado a Evo más poder entre sus seguidores, además de quién sabe cuánta influencia en los cárteles, traducida en dinero para las movilizaciones y los cierres de carreteras, pero de cara hacia el exterior, la idea de un país que pueda ser de nuevo gobernado por un manifiesto peón del narcotráfico necesariamente producirá escalofríos. El hecho de que el gobierno de Arce haya perdido el control del territorio y que las Fuerzas Armadas se desentiendan de sus deberes de restablecer el orden y que más bien abran las puertas de los cuarteles para ser tomados como rehenes
por grupos armados de vistas demuestra hasta qué punto se ha degradado la disciplina militar junto a la desmotivación de las Fuerzas Armadas para defender a un gobierno que demasiadas veces los ha dejado en la estacada. La imagen de las pandillas en Haití enfrentando a la policía y al ejército no dejan de estar presentes, ni el trágico desenlace de varios años de un Estado fallido capturado por los delincuentes. Que el líder cocalero boliviano resulte ser, además de un padrino del narcotráfico, un pedófilo y un violador de niñas, es la cereza en el vergonzoso pastel de los progresistas que con certeza saldrán a cobijar al pervertido, seguramente arguyendo que tales prácticas son culturales y propias de la cosmovisión andina. Mientras tanto, el país se hunde cada día más en el caos, con el resultado de una incontenible debacle en su economía, con un gobierno debilitado hasta estar en riesgo de llegar a estado fallido. Uno en pleno corazón del continente. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Quién designa a la Corte Constitucional? Otra de las fanfarronadas de Montecristi. Santiago Basabe. Primicias. En la mayoría de países democráticos del mundo, la elección de los jueces de las Cortes Constitucionales y de las Cortes Supremas es el resultado de la interacción de preferencias del Ejecutivo y del Legislativo. La idea general es que a partir de negociaciones políticas, en las que no queda exenta la valoración de las capacidades profesionales de los postulantes, sean los representantes de la voluntad popular quienes se encarguen de la conformación de los más altos tribunales de justicia. Dado que el Poder Judicial no se elige mediante voto directo de la ciudadanía, salvo en algunos estados de Estados Unidos y en Bolivia, esa responsabilidad recae sobre quienes sí han recibido el mandato ciudadano para gobernar. En otras palabras, la designación de jueces constitucionales o supremos la ejerce la población, aunque de forma indirecta. Desde luego, los mecanismos utilizados para los procesos de selección y designación varían mucho. En algunos países el presidente propone nombres y la legislatura los designa. En otros hay algunos candidatos que provienen del Ejecutivo y otros del propio Judicial. De allí la legislatura considera a los más idóneos. En unos cuantos casos más son los propios legisladores los que proponen y designan a los jueces, mientras que el Ejecutivo se encarga de validar los encargos realizados. Más allá de las diferencias existentes, el concepto de fondo es que quienes están al frente de las más altas magistraturas son un reflejo de la correlación de fuerzas políticas existentes en un momento histórico determinado. Lo dicho no debe ser malinterpretado en el sentido de que estos jueces necesariamente son afiliados o tienen dependencia política de los partidos que los nominan. Simplemente ellos son el resultado de un proceso de negociación política. Una ventaja adicional de esta forma de selección de jueces constitucionales y o supremos es que la ciudadanía puede identificar de forma medianamente clara a los actores políticos que son los responsables de las designaciones. De esta forma, tanto Ejecutivo como Legislativo asumen el reto de colocar en las Cortes Constitucionales o Cortes Supremas a personas que, por su desempeño en la judicatura, podrían indirectamente generar consecuencias positivas o negativas a sus respectivas carreras políticas. En resumen, la descripción mencionada corresponde al modelo democrático republicano en vigencia desde que los Estados Unidos y los estados modernos existen. Basta revisar los diseños constitucionales de otros países y la lógica política descrita será hallada de forma medianamente clara. Nosotros, dueños de un singular placer por la innovación sin mayores razones que no sean el simple hecho de vernos distintos, hicimos una constitución que, en este caso, como en muchos otros temas, es un monumento a la fantochada. En primer lugar,
tenemos una comisión calificadora de las candidaturas a jueces constitucionales, integrada por delegados del presidente, la Asamblea Nacional y un extrañísimo engendro denominado Función de Transparencia y Control Social. Ahí hay 6 personas que no han sido designadas por voto popular, pero que a pesar de ello asumen la responsabilidad de designar a quienes administrarán el máximo órgano de justicia constitucional del país. No solo que estas personas carecen de legitimidad para tan alto encargo, sino que además la ciudadanía no tiene hacia quién dirigir la responsabilidad posterior por las designaciones. Ellos, los de la comisión calificadora, llegan, designan y se van. A diferencia de los políticos, estas 6 personas no asumen obligaciones ni compromisos posteriores con nadie. Ahora mismo, el país está frente al proceso de designación de 3 nuevos integrantes de la Corte Constitucional, y para esas delicadísimas funciones, los encargados de la selección son 6 personas que no representan a nadie más que a sí mismos. Respetables como deben ser, da la impresión de que ninguno de ellos tiene un conocimiento en materia constitucional que esté por encima de quienes son los candidatos. Quienes evalúan conocen de los temas menos que los evaluados. Vaya paradoja. Peor aún, cumplirán un encargo clave y luego de ello se esfumarán, diluyendo la responsabilidad política que debe estar presente detrás de una designación de este tipo. No será su responsabilidad, desde luego. Ahí las flechas deben enfilar hacia los autores de la Constitución, muchos de ellos ahora agazapados, observando discretamente el resultado de la fanfarronada de Montecristi. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Donald Trump gana el decisivo estado de Pensilvania y se asegura la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Donald Trump se proclama vencedor tras ganar en 3 estados clave en Estados Unidos. A la espera del recuento final, el candidato republicano afianza su victoria tras imponerse en Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, además de en otros 23 estados. Trump, virtual ganador de los comicios, dice que va a arreglar todo lo que está mal en su país. Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. El triunfo de Trump en Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte allana su camino hacia la Casa Blanca. Su ventaja frente a Kamala Harris es prácticamente irreversible. Trump toma la delantera tiñendo el mapa de rojo en los estados indecisos, tradicionalmente demócratas, bloqueando el camino a Harris, que habría obtenido 17 estados, entre ellos Nueva York, California e Illinois. El magnate se prepara para hacer historia al ser elegido para un segundo mandato tras una revancha de 4 años y ha declarado en Florida que hoy empieza una edad dorada para Estados Unidos. Las autoridades registran 89 desaparecidos por la Dana en Valencia. Hay 62 cuerpos sin identificar. Una semana ha pasado ya desde las mortales inundaciones en el este y sur de España y la búsqueda de personas se hace cada vez más desesperada, con al menos 89 desaparecidos confirmados de manera oficial. Las inundaciones han causado al menos 217 muertos, la mayoría centrados en la provincia oriental de Valencia, y se espera que el número de víctimas siga aumentando. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña. Ante la desesperación por ayudar, miles de voluntarios tomaron las calles para apoyar a los equipos de búsqueda y rescate que acudieron desde Madrid y otras zonas de España. Tú vas, si quieres, a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro.
Los servicios de emergencia continúan la búsqueda en los aparcamientos subterráneos que empezaron a vaciar durante el fin de semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también anunció la aprobación de un paquete de ayuda de 10.600 millones de euros para asistir a las víctimas en una difícil vuelta a la normalidad. UNESCO, 85% de asesinatos de periodistas en el mundo se mantienen impunes. La impunidad en el homicidio de periodistas, de acuerdo con la UNESCO, se ubica en 85% en todo el mundo. Una cifra alarmantemente alta para esta organización y que debe motivar a los gobiernos a evitar el acecho contra los comunicadores, en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Procesar y condenar a los responsables es una herramienta clave para prevenir futuros ataques contra periodistas. La UNESCO observa en el informe un incremento de violencia en América Latina y además hay otra elevada tendencia, el número más alto de asesinatos de mujeres periodistas en 7 años. Para la organización Reporteros Sin Fronteras, otra preocupación es la impunidad sobre casos en los que no se determina la autoría intelectual de homicidios hacia periodistas. En algunos casos hay los sicarios están detenidos o están enfrentando un proceso de juicio, pero no, en la gran mayoría no hay ni siquiera información sobre los autores intelectuales. Por otra parte, organizaciones estadounidenses destacaron que una de las funciones principales del ejercicio periodístico es la fiscalización ciudadana del poder público. Cómo los delitos contra periodistas se hacen cada vez más impunes a medida que, por ejemplo, las democracias se van erosionando y los gobiernos autoritarios o las autocracias van aumentando en todo el planeta. Y no solamente asesinatos, es también faltas al debido proceso, desapariciones forzadas, no hablemos ni siquiera de censura. El estudio registra que entre 2022 y 2023, cada 4 días un periodista fue asesinado en el mundo, una amenaza a las libertades civiles, de acuerdo con activistas. Cualquiera puede tener licencia para matar periodistas y esta es una de las formas más crudas de acabar con una democracia, porque si una democracia no tiene periodistas y tiene ciudadanos totalmente amedrentados o con temor a expresarse, tener una sociedad que estaría dominada por los regímenes autoritarios. Al respecto, el Departamento de Estado ha condenado este tipo de ataques. A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos afirmó que los periodistas imparciales son esenciales para informar al público y garantizar una gobernanza responsable, especialmente durante las crisis y las emergencias. José Pernalete, Voz de América. Europa recorta miles de empleos en varios sectores que se encuentran en crisis. Los trabajadores de toda Europa se enfrentan a miles de recortes de empleos en múltiples sectores en dificultades. El fabricante alemán de piezas de automóvil Schaeffler eliminará 4.700 puestos de trabajo, principalmente en Alemania, pero también en otras plantas de Europa, lo que demuestra los desafíos que enfrenta la industria automotriz alemana. Mientras tanto, la cadena de supermercados Auchan ha anunciado planes de despido para más de 2.000 puestos de trabajo en Francia. Una docena de puntos de venta cerrarán, incluido un supermercado y 3 hipermercados, debido a la falta de rentabilidad. Sus clientes no están sorprendidos, diciendo que a menudo ven estantes vacíos en el que alguna vez se consideró pionero de los hipermercados. Auchan planea reducir su área de ventas en un promedio del 25% para los hipermercados. La empresa pretende centrarse en tiendas más pequeñas, ventanillas para autoservicio y entrega a domicilio de productos frescos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas.
desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes Deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros,
hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.